bienvenidos a nuestro programa Ciencia al alcance de sus manos. Y con ustedes el dominio más antiguo de la vida en el mundo, las arqueas. Al igual que las bacterias, carecen de un núcleo y organelos membranosos, pero tienen rasgos que las diferencian de ellas. Las arqueas inicialmente se clasificaron como bacterias procariotas encuadradas dentro del viejo reino Monera. No obstante, con el tiempo se ha descubierto que poseen una evolución independiente y ciertos contrastes a nivel bioquímico que las hacen únicas. Las arqueobacterias poseen genes y varias rutas metabólicas que son más cercanas a las de las eucariotas, en especial en las enzimas implicadas en la transcripción y la traducción. Otros aspectos de la bioquímica de las arqueobacterias son únicos en los éteres lipídicos de sus membranas celulares. Las arqueas explotan una variedad de recursos mucho mayores que las eucariotas, desde compuestos orgánicos comunes como los azúcares hasta el uso de amoníaco, iones de metales o incluso hidrógeno como nutrientes. Las propiedades inusuales de las arqueas y la gran estabilidad de sus componentes celulares las convierten en un gran recurso para el desarrollo de nuevos procesos ecológicos, biotecnológicos y aplicaciones industriales. Acompáñenme con los especialistas de nuestro programa en nuestro especial de Arquea TV, fantásticas aplicaciones de estos microorganismos ignorados por muchos estudios de la biología. Gracias por la invitación a este grandioso programa educativo. En el día de hoy les hablaré acerca de las arqueas en el ambiente. Las arqueas son importantes dentro de los ecosistemas globales, ya que representan un 20% de biomasa en el planeta. Las arqueas sobreviven a temperaturas extremas, ya sea en lugares muy fríos o en aguas con alta concentración de salinidad, alcalinidad y acidez. Sin embargo, no todas las arqueas pertenecen a este tipo de hábitats. También encontramos algunas en condiciones mucho más suaves y húmedas, ya sea en el océano o en algunos suelos. Para el caso de las arqueas extremófilas, se clasifican en 4 grupos fisiológicos principales. Tenemos las halófilas, que son denominadas arqueas primitivas, ya que pueden sobrevivir en condiciones con altas concentraciones de salinidad, ya sea de un 12% hasta un 32% de salinidad. Tenemos como ejemplo la especie Halobacterium salinarium, que se adapta al ambiente altamente salino por el desarrollo de una membrana púrpura que toma esta coloración por la presencia del pigmento llamado bacteriorobsina, que reacciona con la luz formando una gradiente de protones a lo largo de la membrana que permite la síntesis de ATP, convirtiéndolo a partir de la energía lumínica. Tenemos también las termófilas, que estos son organismos que necesitan concentraciones muy altas, ya sea de 80 a 105 grados centígrados para poder crecer. Estas arqueas las podemos encontrar en sitios muy calientes, ya sea en los cráteres de los volcanes o en algunos manantiales. Tenemos, por ejemplo, la arquea llamada Thermus aquatus, que es una arquea apta para estos ambientes. Ahora vamos con las arqueas metanogénicas. Estas arqueas no pueden sobrevivir a ambientes donde haya oxígeno, son totalmente anaerobias. Lo podemos encontrar en sedimentos marinos, en algunos pantanos, suelos profundos y también en la microbiota intestinal de los animales. Este tipo de arqueas tiene un sistema increíble, ya que pueden metabolizar el hidrógeno y el dióxido de carbono. Utilizan este hidrógeno como fuente de energía y el dióxido de carbono lo utilizan para su crecimiento. Y el producto final de estos es el gas metano. Y gracias a este gas se ha creado la mayoría de las fuentes de gas natural y que es utilizado para los hogares o para algunas industrias. Bueno, ahora vamos a hablar del papel importante que juegan las arqueas dentro del ambiente. Las arqueas son importantes ya que ellas reciclan elementos como el carbono, el azufre y el nitrógeno, contribuyendo a los ciclos biogeoquímicos más importantes de la Tierra. Por ejemplo, tenemos el ciclo del nitrógeno y estas arqueas pueden eliminar o también introducir el nitrógeno a los ecosistemas, y gracias a la degradación de estas moléculas genera alimento para las plantas y el crecimiento, y contribuyen al crecimiento de ellas. En el caso del ciclo del azufre, estas arqueas lo que hacen es oxidar el azufre para liberarlo de las rocas y así ser aprovechado para otros organismos.
Para el caso del ciclo del carbono, estas arqueas son súper importantes. En el caso de las arqueas metanógenas, tienen una gran importancia ecológica para este ciclo, ya que ellas ayudan a degradar la materia orgánica en la naturaleza. Pero hay que tener en cuenta que estos organismos, al expulsar gas metano, contribuyen también al incremento de los gases de efecto invernadero y al calentamiento global. Otra cosa importante que hay que resaltar es que estas arqueas tienen también interacciones importantes con otros organismos. Por ejemplo, tenemos en el caso de la arquea Methanobrevibacter smithii, que esta se encuentra normalmente en la microbiota humana en el intestino delgado, que esta normalmente se encuentra en la microbiota del ser humano en el intestino. Y se dice que posiblemente gracias a la interacción con otros microorganismos dentro de la microbiota humana facilita la digestión de los alimentos. Y por último también se encuentran otras interacciones con otros organismos, como por ejemplo en la superficie de los corales, o también se pueden encontrar estas arqueas en las raíces de las plantas, que a ciencia cierta no se conoce cuál es la función que tiene con estos organismos. Bueno, muchas gracias y espero que tengan un feliz día. Así es. Buenos días a todo nuestro público. En esta oportunidad voy a contarles acerca de un microorganismo muy importante para el campo de la biotecnología de ADN recombinante, Pyrococcus furiosus. Su nombre proviene de pyro, que significa fuego, como coco de fuego, debido a la resistencia a las altas temperaturas, y furiosus debido a su alta tasa de crecimiento. Esta es una arquea termófila perteneciente a la familia Thermococcaceae, que como su nombre lo dice, se presenta en forma de coco. Estos cocos poseen un diámetro de aproximadamente 0.8 a 1.5 micrómetros de diámetro. Poseen una flagelación lofótrica, es decir, que cuenta con varios flagelos ubicados solamente en uno de sus polos. Esta arquea se aisló originalmente de ambientes anaerobios de sedimentos marinos que son calentados geotérmicamente en una isla de Italia que se denomina Vulcano. Se ha descrito que crece en óptimas condiciones en pH de 7 a aproximadamente 100 grados centígrados. Se divide cada 37 minutos, una tasa de crecimiento más rápida para el promedio de las arqueas. Presenta también un metabolismo anaeróbico, pues puede ser cultivada en el laboratorio utilizando fuentes de carbono orgánico. De preferencia se utiliza el almidón, pero también otros polisacáridos. Puede utilizarse otras fuentes como el extracto de levadura. Su importancia a nivel biotecnológico está dada por el alto grado de similitud de la ADN polimerasa 1 que codifica esta arquea con las polimerasas tipo alfa provenientes de organismos eucariota, que combina la capacidad de resistencia a altas temperaturas sin desnaturalizarse, necesarias durante una reacción de PCR, y además esta ADN polimerasa está compuesta de dos subunidades, las cuales se ha visto que no tienen homología significativa en su secuencia con otras polimerasas previamente descritas. Más importante aún, esta polimerasa posee una actividad exonucleasa 3 a 5', lo cual le permite eliminar nucleótidos incorporados por error durante la síntesis del ADN, es decir, que posee una actividad correctora. Esto le permite amplificar ADN con lo que se denomina alta fidelidad, es decir, que tiene una baja tasa de errores en su síntesis. Se dice que posee una tasa de error de una par de base por cada 1.3 millones de pares de bases incorporadas, comparado con las reconocidas Taq polimerasas que tienen una tasa de error de una par de base por cada 9000 pares de bases incorporadas. Sin embargo, también es un poco más demorada para amplificar, puesto que en un proceso de amplificación de 1000 pares de bases requiere aproximadamente un minuto, es decir, un tiempo mayor que el promedio de lo que tarda una Taq polimerasa. Actualmente estas enzimas están disponibles de forma comercial por varios laboratorios y son empleadas para sintetizar ADN mediante técnicas de PCR en aplicaciones que requieren alta fidelidad. Muchas gracias. Así es, buenos días. Dando continuidad a la temática, quiero hablarles de un microorganismo termoacidófilo extremo llamado Metalospora cedula, perteneciente al dominio de las arqueas. Este microorganismo fue aislado en un área volcánica ubicado en Piciarelli Solfatara, en Nápoles, Italia, de los sedimentos grisáceos que consistían en grava blanquecina cubierta con capas de color naranja, rojo o amarillo en la superficie. Estas capas contenían principalmente compuestos de hierro como magnetita o hematita.
El procedimiento de su aislamiento consistió en la inoculación de 1 mililitro de muestra en un medio que contenía pirita, calcopirita o mezcla mineral denominada gin, incubando a 65 grados centígrados. En el microscopio de contraste de fase, las células aparecieron como cocos redondos con borde ligeramente irregular y de aproximadamente 5 micrómetros. Durante su crecimiento en el medio mineral, hasta el 50% de los organismos se adherieron a las partículas. En el microscopio de fluorescencia se observó un movimiento de las células en el mineral después de la visualización mediante la admisión DAPI. Y en el microscopio electrónico se detectaron estructuras similares a pilis que sobresalían de la célula. Dentro de sus características principales, es una arquea movilizadora de metales autótrofa termoacidófila, que ocupa ambientes inusualmente ácidos y ricos en metales. Su temperatura de crecimiento es de 50 a 80 grados centígrados. Tiene un pH de crecimiento de 1 a 4,5. A continuación, las imágenes 1, 2 y 3 nos permiten acercarnos a su morfología. Son tomadas por microscopio electrónico de barrido, en donde se observa células después de 21 días de cultivo. Las imágenes muestran varios conjuntos de células en división y células que forman vesículas en gemación. La imagen 4 es un fragmento de la capa S de la arquea. En la imagen 5 se observa una parte intracelular en donde se evidencia un área marcada, ampliada, que muestra una nanopartícula intracelular rodeada por una capa densa de electrones que puede sugerir la presencia de la membrana. Los acidófilos son un grupo de microorganismos ecológicamente y económicamente importantes. El proceso de biolixiviación se inicia en la planta de producción de biomasa con una solución enriquecida con microorganismos. Se riegan las pilas de minerales desde arriba. De esta forma, los microorganismos son capaces de disolver el hierro y el azufre, liberando el cobre y dejándolo de manera soluble. Este líquido se recoge en la planta inferior de las pilas y se acopla en piscinas especiales. Luego pasa a plantas tradicionales de extracción por solventes y electroobtención, consiguiendo cátodos de cobre de alta pureza. Para el crecimiento quimiolitotrófico utiliza una única vía de fijación de carbono conocida como ciclo 3-hidroxipropionato 4-hidroxibutirato. Su tolerancia al metal se debe a una tepeasa de tipo P microbiana, la MZ0490, que específicamente media la salida de cationes de metales como cobre, zinc y cadmio. Además, el locus MZ1805-1857 codifica proteínas potencialmente implicadas en la producción de poliestireno, lo que confiere propiedades de adhesión. Estas características la convierten en un microorganismo ideal para ampliar nuestro conocimiento de los procesos biogeoquímicos de la posible vida de cuerpos planetarios extraterrestres, explorando la viabilidad y la capacidad de extracción de metales de M-cédula, viviendo e interactuando con minerales extraterrestres, mostrándonos que esta arquea utiliza metales atrapados en los simulantes de regolito marciano como únicas fuentes de energía. Hola, ¿qué tal y bienvenidos? Yo les voy a hablar acerca de otra increíble arquea termófila termoacidófila, la cual es fácilmente cultivable en el laboratorio. Esta pertenece al género Saccharolous, especie Solbacterium. Fue aislada y descubierta en 1980 por dos colegas microbiólogos, Carl Zitting y Wolfgang Zilling. Esta arquea crece y mejora a temperaturas de 80 grados en un pH de 2 a 4. Crece normalmente en el volcán Solfatara, donde fue descubierta, lo que significa en latín sulfa terra, es decir, tierra de azufre, lo que utiliza nuestra arquea para su crecimiento. Esto quiere decir que su nutrición es autótrofa. De igual manera es quimio-organotrófica porque crece en presencia de oxígeno y requiere de compuestos orgánicos esenciales como el azúcar, los alcoholes, el fenol, pero no solo lo vamos a encontrar en volcanes, claro está. También se puede aislar en cualquier aguas termales en todo el mundo. Es por ello entonces que la clasificamos como termófila, por su preferencia de crecimiento en un pH ácido y en temperaturas altas. Para que la imaginen un poco, esta arquea tiene una forma circular y tiene un flagelo que gira en sentido de las manecillas del reloj. Su pared es inusual porque no tiene peptidoglicano. A su vez, entonces tiene proteínas que median el transporte de carbohidratos esenciales para la nutrición de la célula. También tiene canales iónicos que mantienen los niveles de potasio en concentraciones vitales y ATPases que son esenciales en la fosforilación oxidativa. Tiene hasta un 98% de lípidos que se ha demostrado son permeables, lo que hace que esta arquea pueda contener
un pH de 6 en un ambiente ácido. La carolodos sulfatáricos contiene una extremoenzima de gran interés, la cual se emplea en la industria farmacéutica para la determinación de glucosa en sangre. La enzima usada en esta determinación es la DSH, enzima aplicada en el primer paso de la vía Ender-to-Urol. Esta es la ruta principal para la degradación de la glucosa en microorganismos aerobios que no contienen la enzima fosfofructosinasa, por lo cual no pueden convertir la glucosa en fructosa. Como producto de esta vía, entonces vamos a obtener una molécula de ATP por cada molécula de glucosa degradada. También vamos a obtener un dinucleótido de nicotiamina y adenina en sus siglas NADH y una molécula de nicotiamina, adenina, dinucleótido fosfato en sus siglas NADPH. La enzima en cuestión se presenta en kits comerciales y el principio de este test se basa en el seguimiento colorimétrico. Así, entre más intensidad de color, vamos a ver mayor cantidad de uno de sus productos, que es NADPH. Y así vamos a entender que hay mayor concentración de glucosa hidrolizada. Así es, muchas gracias por su invitación a su programa. El día de hoy quisiera compartirles un poco acerca de las arqueas productoras de metano y su aplicación en la biotecnología. Acompáñenme, Kia. Las arqueas metanogénicas se caracterizan por sobrevivir en ambientes anaerobios. Estos son los únicos organismos distribuidos en el ambiente que se caracterizan por sobrevivir tomando la energía a partir del hidrógeno y el metano. Metanosarcina barkeri es una arquea perteneciente al filum Eurychareota, orden Metanosarciales, género Metanosarcina. Fue descrita por Schilling en 1947. Se encontró en muestras de lodo tomadas del lago Fusarum. Es un cuerpo de agua dulce cerca de Nápoles, aunque también suele encontrarse en el rumen del ganado, donde trabaja en conjunto con otros microorganismos para digerir polímeros. Es importante resaltar que puede encontrarse también en alcantarillados, vertederos y en otros sistemas de agua dulce. Su característica morfológica depende de las condiciones del crecimiento, es decir, cuando son cultivados en medios de agua dulce, estos microbios crecen en grandes agregados multicelulares incrustados en una matriz de metacondroitina, mientras si crecen en medios marinos son cocos únicos e irregulares, solo rodeados por capa S. Los agregados pueden crecer lo suficiente para ser visualizados a simple vista. A metanosarcina puede producir una tensión de gram positiva, pero generalmente es variable en gram. Su pared celular es gruesa, compuesta por una membrana celular lipídica. Metanosarcina barkeri está constituida por un cromosoma S grande y circular, derivada de su notable capacidad para metabolizar diferentes moléculas de carbono. Esto ofrece a la especie una gran ventaja, ya que si es inmóvil, puede adaptarse a entornos de fuentes con energía disponible. Esa tiene la capacidad de metabolizar variedad de moléculas para la producción de ATP, que incluye metanol, acetato, metilaminas y diferentes formas de hidrógeno y dióxido de carbono. Además, Metanosarcina barkeri es el primer organismo en el que se encontró el aminoácido derivado de la lisina, denominado pirrolisina. Este se encuentra en el centro catalítico de las proteínas para la ayuda de la generación de energía. Por su capacidad de sobrevivir a diferentes ambientes, son usadas en el proceso de tratamientos de aguas residuales, interviniendo en el tratamiento secundario, donde su objetivo es la remoción de materia orgánica, esto con interacciones positivas en comunidad. Esto se debe fundamentalmente a que los sustratos con alta demanda de química de oxígeno favorece el crecimiento del resto de microorganismos no metanogénicos capaces de
degradar sustratos complejos y producir abundante acetato, donde favorece el crecimiento de Methanosarcina Barkeri, proporcionando un mayor rendimiento en biomasa y sustrato, siendo elegido en aplicaciones biotecnológicas en reactores anaeróbicos para la producción de energía a través del biogás. Muchas gracias. Al igual que mis colegas, también les agradezco la invitación a este gran programa. Por otro lado, yo vengo a darles a conocer un tipo de arquea muy utilizado en la industria. Debido a su capacidad de resistir altas temperaturas, es decir, es un microorganismo hipertermófilo. De hecho, le encantan las temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. La primera vez que aislaron esta arquea fue de sedimentos marinos en la isla de Vulcano. Tiene la habilidad de reducir el azufre, físicamente puede tener forma de esferoide irregular, es alargada y estrecha. Además puede tener flagelos o pili en un extremo de la superficie de la arquea. Su nombre es Pirococcus bovis, pero ustedes dirán, ¿qué de grandioso tiene? Bueno, pues es capaz de producir enzimas como amilasa hipertermófila, la cual nos ayuda en procesos agrícolas, sobre todo en la degradación de almidón en plantas transgénicas para la adquisición de fuentes de carbono más fáciles y efectivas para estas. Muchos especialistas hoy en día buscan opciones enzimáticas más eficientes para los diferentes procesos bioquímicos, tanto a nivel industrial como farmacéutico. Actualmente en el mercado se usan enzimas hidrolizantes del almidón como fluoronasas o glucoamilasas. Las amilasas usadas en la actualidad solo muestran actividad catalítica completa y estable en presencia de calcio. Desafortunadamente, la adición de calcio inhibe las glucoamilasas y desestabiliza las isomerasas de la glucosa, que son utilizadas en procesos posteriores de procesamiento del almidón. Debido a esto, se han realizado diferentes estudios con diferentes amilasas derivadas de muchos microorganismos. En este caso específico les voy a hablar de la amilasa de Pirococcus bovis. La caracterización de la enzima se realizó mediante técnicas cristalográficas y rayos X inducidos por protones o PIXI, en donde pusieron a prueba dicha enzima en presencia de calcio y de zinc, buscando el sitio blanco de esta. Se describieron 3 dominios: el dominio central A, que contiene el sitio activo en el extremo C terminal; el dominio B, que tiene 43 radicales adicionales que forman una segunda lámina; y el dominio C, dispuesto de una lámina antiparalela de 8 hebras. Frente a su conformación, se observó que en el dominio B hay formación de puentes de disulfuro debido a 2 cisteínas adyacentes que tiene. Esto le da mucho más estabilidad a la molécula por el tipo de enlace que genera. Se sugirió que la presencia de dicho puente de disulfuro en la enzima está ligada al ambiente metabólico y condiciones fisiológicas donde vive la arquea, ya que pues son bastante extremos. Los 3 dominios estructurales de la amilasa de Pirococcus bovis demuestran que el dominio 1 de la enzima es el sitio clave para la unión competitiva de los inhibidores tanto de compuestos orgánicos como de metales. Los 2 sitios de metal están ubicados dentro de la unión de los dominios A y B. La unión específica del zinc y el calcio está coordinada por ligandos en formación tetadérica y por 7 ligandos de proteínas en una formación octaédrica respectivamente. El sitio de unión es esencial para la actividad de esta enzima, además de otorgarle su termoresistencia. El ligando del zinc cumple una función vital para la amilasa, ya que si se reemplaza el ligando de cisteína, no permite la unión del zinc en el centro de los 2 metales, disminuyendo así la actividad catalítica en las temperaturas, porque no le permite tener esa estabilidad a la molécula como tal por los puentes de disulfuro. La amilasa de Pirococcus bovis es superior respecto a la termoestabilidad y además de carecer de requerimientos de calcio exógeno para su actividad catalítica. Amilasas derivadas de muchos microorganismos tienen la unión de calcio en el dominio B, coordinado por 6 ligandos. En cambio, la amilasa de Pirococcus bovis está conformado por 7 ligandos, lo que proporciona una alta afinidad. Además, se encuentra un nuevo sitio de unión del zinc, el cual está ubicado próximamente al sitio de unión del calcio. Y esto genera que tenga un mayor amplio espectro de catálisis a diferencia de otras moléculas. Pirococcus bovis como acá se ha desarrollado diversas propiedades estructurales como una adaptación evolutiva debido a las condiciones extremas en las que vive, lo cual lo genera y lo hace ver un microorganismo extremadamente inteligente y muy adaptable.